nos corresponde ver la clase de hoy día, ecuaciones exponenciales y logarítmicas, ¿ok? Entonces, en el fondo, simplemente una ecuación exponencial o logarítmica es una expresión donde donde en la que la incógnita aparece en el exponente o dentro de un logaritmo, ¿ya? Bien, entonces para resolver ecuaciones lo primero que tenemos que hacer, tanto de tipo exponencial como logarítmico, porque en realidad se mezclan, es recordarnos de ciertas propiedades para poder utilizarlas, como por ejemplo las propiedades de potencia. Acordémonos que si tenemos dos números positivos A y B, y M y N, números reales cualesquiera, el producto de la multiplicación de potencia igual base, se conserva la base, se suman los exponentes, división de potencias de igual base, se mantiene la base, se toma el exponente del numerador y se resta por el exponente del denominador. Si uno tiene una fracción, 1 partido por b elevado a m, eso es lo mismo que escribir b elevado a menos m. Si uno tiene b elevado a m y todo esto elevado a n, eso es lo mismo que b elevado a m por n. Si uno tiene un producto, a por b elevado a m, eso es lo mismo que a elevado a m por b elevado a m. Y si uno tiene un cociente elevado a un cierto exponente, eso va a ser igual a el numerador elevado al exponente partido por el denominador elevado al exponente. Claramente, como A y B son números mayores estrictos que 0, acá sabemos que el denominador es distinto de 0, así que lo mismo acá, ¿ya? Y recordando las propiedades de los logaritmos, para toda base A mayor que 0 y A distinto de 1, y para todos los números positivos m y n, entonces vamos a tener que el logaritmo del producto es el logaritmo de 1 más el logaritmo de otro, logaritmo del cociente es el logaritmo de 1 menos el logaritmo del otro. Si uno tiene el logaritmo en base A de una potencia, de un m elevado a c, este exponente, el exponente del argumento del logaritmo, puede pasar fuera del logaritmo, nos queda el logaritmo en base A de m. Y esta es una que les mostré el día de ayer, que es la fórmula de cambio de base. El logaritmo en base A de m va a ser igual al logaritmo en base B, que yo le puse un cuadradito, o sea, la base que uno quiera, del argumento partido por el logaritmo en base B de A. Claramente, para que este B pueda ser base, tiene que ser un número mayor que 0 y distinto de 1. ¿De acuerdo? Aquí hay unas demostraciones de logaritmos. ¿Por qué las siguientes observaciones no se cumplen? A ver, yo los invito en este caso particular a que ustedes después, a modo de ejercicio, busquen un valor de m y n y encuentren un contraejemplo para cada una de estas propiedades, ya, que no se cumple. O sea, el logaritmo del producto, no el producto de los logaritmos, logaritmo de una suma o una resta no es la suma o resta de los logaritmos, y logaritmo del cociente no es, perdón, logaritmo en base a de m partido por logaritmo en base a de n. Ojo que esta expresión claramente es distinta de esta expresión. Perdón, es igual a esta expresión, pero es distinto de logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. Es la misma. ¿O no es la misma? ¿Es la misma o no es la misma? ¿Esto es igual a esto o no? ¿A qué es igual esto? Ah, lo que estoy haciendo es despertar. Esto que está acá, ¿a qué es igual? A lo que vimos ayer, ¿o no? No, ¿Que no tienen los paréntesis? no, esto que está acá, Ah, no. esto es igual al logaritmo en base a de el m partido por n. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Esto es igual a esto? ¿Esto es lo mismo que esto? Pregunta. Así visualmente, no estamos haciendo ninguna demostración. No.
No, pues, claramente no es lo mismo, porque aquí tenemos un logaritmo en base a de un argumento que es m partido por m, n, y esto es logaritmo en base a de m dividido por logaritmo en base a de n. Estas dos cosas son completamente distintas. Pregunta, ¿esto es igual a esto? No, no, tampoco. Según yo sí. Son iguales, po, son exactamente iguales. Son las mismas. Logaritmo en base a de un argumento que es un cociente es igual al logaritmo en base a de lo de arriba menos el logaritmo en base a de lo de abajo. Eso lo acabamos de ver ahí arriba. ¿Ok? Entonces, esto es distinto de esto. Son cosas distintas. Esta es igual a esta. ¿Ya? A ver, vamos a echar vamos a rayar un poquito esto. O sea, esto, si uno quiere probar que esto es falso, uno muestra un contraejemplo. Se da un m, se da un n, se da una base y se descubre que son números distintos. Pero otra manera de hacerlo, por ejemplo, si uno quisiera visualizar que esto es diferente, de manera general, por ejemplo, uno dice, a ver, vamos a trabajar con esta. Uno dice, bueno, sea logaritmo en base a de m, la vamos a llamar x. Y logaritmo en base a de n, lo vamos a llamar y. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener de acá? Que a elevado a x es igual a m. Y de acá vamos a tener que a elevado a i es igual a n. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, esto que aparece acá es equivalente a que nosotros tengamos usando x partido por y. Se está preguntando si es igual a x menos y. ¿Cierto? Eso en el fondo. ¿Lo ven? ¿Sí, no es cierto? ¿Sí? Si usamos esta sustitución. Entonces, claramente uno puede ver en qué casos x partido por y va a ser igual a x menos y, por ejemplo. X partido por y claramente es distinto de x menos y, pero uno podría visualizar y decir, ah, bueno, voy a ver en qué casos esta cosa es igual. Va a ser igual solamente en el caso que se cumpla esa condición, ¿no es cierto? Que x sea igual a menos y cuadrado partido por 1 menos y. O sea, así como en un caso súper extremo, donde tengamos nosotros que esto va a ser igual a menos este número al cuadrado partido por 1 menos el número. ¿Se entiende? Solamente esta sería la condición única para que esta expresión fuesen iguales. O sea, se podría dar en algunos casos, en un caso particular que se cumpla esta condición, que el logaritmo en base a de m partido por logaritmo en base a de n sea igual al logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. ¿De acuerdo? En algunos casos, pero en general esto no se cumple. O sea, lo que quiero decir es que esto sí se cumple. O sea, esta expresión es distinta a esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces uno exhibe un m, exhibe un n, es súper fácil. O sea, por ejemplo, ustedes dicen logaritmo en base 10 de 100. Si fuera, por ejemplo, m igual a 100. Si fuese m igual a 100, si m vale, si m es 100, si m, vamos a considerar por acá arriba, m igual a 100, y pongamos n igual a 10. ¿Ya? Fíjense acá. ¿Cuánto sería el logaritmo en base 10? Bueno, y a igual a 10. Logaritmo en base 10 de 100, el logaritmo de 100, ¿no es cierto? No se escribe aquí la base. ¿Y esto es? ¿Cuánto es? 2. Que base 10. 10 elevado a ¿cuánto nos da 100? Al cuadrado.
Y el logaritmo en base 10 de n, que es 10, ¿cuánto es el logaritmo de 10? 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la base, que es 10 elevado a ¿cuánto? Nos da el 10, 1. Entonces, si reemplazamos acá, ¿qué vamos a tener? Logaritmo en base a de m, que es este, que es 2, dividido por 1, vemos que es distinto a logaritmo en base a de m, que es 2, menos 1, porque nos queda acá que 2 y esto es 1, ¿sí? Por lo tanto, en general, esta propiedad no se cumple. ¿Ya? ¿Se fijan? Este es el contraejemplo. Profe, ¿y cómo puedo escribir la respuesta final? Si es que encuentro un contraejemplo y todo eso. Así. A ver, voy a borrar esta parte que está acá. Ya, esta parte que está acá es solamente, mire, aquí en lo que acabo de los rayados que aparecen en la pantalla, hay dos tipos de preguntas. Una pregunta, determine las condiciones que debe cumplir M y N para que se satisfaga la igualdad. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son que el x, que es logaritmo en base a de m, sea igual a menos el i al cuadrado partido por 1 menos i, donde i es logaritmo en base a de m. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de pregunta que acabamos de responder con lo que está escrito acá. ¿Ya? Que lo voy a borrar. Otra pregunta podría ser, frente a la pregunta, ¿cómo sería la respuesta formal al responder oficialmente, que me imagino que es lo que usted está preguntando? ¿Por qué las siguientes observaciones no se cumplen? Entonces, no se cumplen. ¿Por qué las siguientes observaciones no se cumplen? No se cumplen, o sea, porque si logaritmo en base a dm partido por logaritmo en base a dn fuese igual a logaritmo en base a dm menos logaritmo en base a n, se cumpliría para cualquier m y n, cualquier n, que cumpla obviamente que son mayores que 0, y para cualquier base a. Entonces, en particular, se debiera cumplir para m igual a 100, n igual a 10 y la base igual a 10. Entonces, aquí tenemos el contraejemplo. 2 puntos, y ustedes escriben esto y reemplazan acá. Simplemente ponen ahí el logaritmo en base a dm, que es un 2, partido por este, que es un 1, y claramente esto es distinto a esto que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es. Así se sirve un contraejemplo. Ustedes se dan valores específicos y muestran cuando la expresión es igual, cuando es una igualdad en este caso, o es una desigualdad. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué las siguientes observaciones no se cumplen? No se cumplen porque, por ejemplo, si toman m, 10 y tanto, pasa esta situación. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Estimados? ¿Sí? ¿Alguien que me haga con el dedito para darme cuenta? Sí, profe. Ya, súper. Profe, Ya, ok. Borramos, seguimos. Para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas se utilizan las siguientes afirmaciones. Primero, cada vez que uno tenga una potencia, un a elevado a x igual a un a elevado a i, esto es equivalente a que los exponentes deben ser iguales. Si tenemos una base elevado a x igual a la misma base elevado a i, esto significa que los exponentes deben ser iguales, considerando el x mayor que 0 y el y mayor que 0. ¿De acuerdo? Logaritmo en base a de x va a ser igual a logaritmo en base a de y si, solo si, los argumentos son iguales. Bueno, claramente los dos tienen que ser mayores que 0 porque de lo contrario los logaritmos no estarían definidos. Acuérdense que el argumento de un logaritmo tiene que ser un número mayor que 0. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar todas las propiedades de potencia, las propiedades de logaritmo, más estas propiedades que aparecen acá, para poder resolver ecuaciones. A ver, esta ecuación que está acá
es sencilla. Bueno, aparece resuelta, pero la vamos a rayar de todas maneras, ¿ya? Para poder explicarla. Ya, por ejemplo, si tenemos una facilita, 27 elevado a x igual a 1/9. Primero, cuando son ecuaciones exponenciales de este estilo, que es sencillo porque aparecen solo poquitos términos, la idea es dejar todas las bases iguales. Si se fijan, el 27 es 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, es 3 al cubo, ¿cierto? 3 al cubo. Y todo esto elevado a x. Y el 1/9 es 3 elevado a menos 2, ¿no es cierto? Porque el 9 es 3 al cuadrado, por lo tanto 1/9 es 3 elevado a menos 2. De donde vamos a tener que 3 elevado a 3x es igual a 3 elevado a menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, de acá, esto significa, ojo con esto porque esto no es, a ver, esto no es, esto que está puesto acá, se cumple para todo x y para todo y, por si acaso. No necesariamente el x tiene que ser mayor que 0 y el y tiene que ser mayor que 0. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 3, de acá automáticamente voy a tener que menos x, supongamos que me hubiesen dicho antes que x es mayor que 0, como una condición. Menos x igual a menos 3 igual. ¿Me entienden? O sea, a partir, si tienen bases iguales, los exponentes, independiente de si los exponentes son positivos o negativos o cualquier cosa, los exponentes necesariamente son iguales. ¿De acuerdo? Por eso borré esa condición. Esa condición no va. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, si ustedes se fijan, en nuestro ejercicio, tenemos 3 elevado a 3x igual a 3 elevado a menos 2. Y de ahí implica que 3 elevado a x es igual a menos 2. Por lo tanto, el valor de x es x igual a menos 2/3. Y esto que está acá es la solución de esta ecuación exponencial. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, avancemos. Ahí está la respuesta. Aquí hay otro ejercicio similar resuelto. Por ejemplo, acá, que es una función logarítmica, donde aparecen, la voy a anotar para que la hagamos aparte. A ver, voy a buscar uno que esté un poquito más complicado. No, ninguno más complicado. Ese, ya. Entonces lo vamos a hacer en la pizarra. Ya. Ya. Entonces, tenemos que resolver. Oh. Resolver la siguiente ecuación. En el Stewart aparecen un poquito más complejas que estas, ya, así que no se queden con estas. Estas son solamente para poder explicarles el concepto, pero hay un montón de... Yo creo que el fin de semana les voy a subir material con ecuaciones exponenciales y logarítmicas resueltas de un nivel de dificultad mayor, ¿ya? Entonces, en este caso particular, fíjense que las bases en las que aparecen los logaritmos es la misma base. Si aparecieran bases mezcladas, ustedes usan la fórmula de cambio de base para dejar todos los logaritmos que aparezcan con la misma base. ¿De acuerdo? En este caso no es necesario porque ya tienen la misma base. Entonces nosotros sabemos que esto que aparece acá, por propiedad de logaritmo, es lo mismo que nosotros tengamos logaritmo de x multiplicado por logaritmo de x más 1. Esto que está acá pasa a ser el argumento de nuestro logaritmo, ¿no es cierto? Igual al logaritmo de 12. ¿Sí? Entonces, si tenemos logaritmo de algo igual al logaritmo de este otro argumento, ¿qué vamos a tener? Que los argumentos deben ser iguales. Y entonces, claramente, esto se reduce a la resolución
de una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Ya. Hay una cosa importante, más y menos, que la podríamos haber hecho al comienzo, la podemos hacer al final, da lo mismo. Cuando un producto es 0, cuando x es igual a menos 4 y x igual a 3, ¿no es cierto? Que es lo siguiente. Primero, en las ecuaciones que son logarítmicas, siempre hay que hacer restricciones. No pueden hacer. Mejor háganlas al principio para que así no se les olvide. ¿Qué son las restricciones? Es decir, condiciones respecto de la incógnita para que la ecuación tenga sentido, ¿ya? Y no lleguemos a una contradicción. Por ejemplo, acá tenemos un logaritmo y aparece una base. Esta base no necesariamente va a ser, este argumento no necesariamente va a ser que 0, entonces tenemos que poner la restricción x tiene que ser mayor que 0. Aparece este otro logaritmo, tiene en el argumento x, sí, por lo tanto también tiene que cumplir que x más 1 tiene que ser mayor que 0. Aparece otro logaritmo, tiene un argumento, pero en el argumento no está la incógnita, y el 12 sabemos que es mayor que 0. Por lo tanto, tenemos que trabajar con estas restricciones. ¿Cuál es el universo donde nosotros vamos a ir a buscar las soluciones de esta ecuación? Son los x mayores que 0 y x de acá mayores que menos 1, ¿no es cierto? O sea, en el universo donde nosotros tenemos que ir a buscar, ir a buscar las soluciones, son los x mayores que 0, de aquí para adelante, ¿cierto? Y x mayor que menos 1, de aquí para adelante, ahí son abiertos. Entonces, ¿en qué intervalo nosotros tenemos que buscar las soluciones o en qué intervalo tiene sentido buscar las soluciones? En el intervalo de 0 a más infinito. ¿De acuerdo? O sea, la solución tiene que pertenecer a este intervalo. Entonces, nosotros resolvemos la ecuación logarítmica y miramos nuestras respuestas. ¿El menos 4 está en este intervalo? No. Por lo tanto, se descarta inmediatamente esa solución. ¿El 3 está en este intervalo? Sí, por lo tanto, esa es la solución. Luego, la única solución de este ejercicio es el número 3. O sea, si x vale 3, si nosotros lo reemplazamos acá, nos da una expresión que es igual al logaritmo de 12. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿No? Ya, sigamos. Volvamos al apunte y vamos a ver un problema de planteo. A ver, voy a buscar uno con exponencial. Este está bonito. Ah, no, pues este está compuesto de estas 4 partes. 1, 2, A, B, C, D, sangre humana. Ahora vamos a elegir el más bonito de todos. A ver, que la ecuación sea bonita. Ah, ya. Lo interesante que están todos resueltos, ¿ya? Entonces vamos a elegir uno. Vamos a elegir el primero porque tiene un poquito, esta fórmula está bonita, esto viene del problema del JIP. Ya, veamos. A ver, les voy a dar al tiro los 5 minutos de descanso para que vayan por un cafecito y vamos a atacar este problema en detalle. ¿Ya? 5 minutos de descanso. Ya, vamos a ver un problema de aplicaciones, como por ejemplo el que aparece acá. Ronald Yates pagó 22.000 pesos por un Jeep nuevo. Pero son dólares eso. Ya, vamos, sí, son, bueno, ese no es el símbolo de dólar, pero ya da lo mismo. 22.000 pesos por un Jeep nuevo, suponga que el valor del Jeep se deprecia a una tasa de 20% al año. Por lo tanto, dentro de un año, el valor del Jeep será 80% de su valor actual. ¿De acuerdo?
¿sí? Porque se deprecia, baja un 20% después de un año, ¿de acuerdo? Determine el valor del JIP dentro de un año, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir pregunta por pregunta. Primero, si se pide determinar el valor del JIP dentro de un año, nosotros vamos a usar, se supone que en la información, en el enunciado del problema, nos dicen que la tasa de depreciación del 20%, el valor del JIP dentro de un año, será el precio actual menos el 20% del precio actual, ¿cierto? Y el 20%, a ver, el 20% ustedes saben que se escribe, el 20%, 20%, 20%, por una, 2 por 5, y un quinto es 0,2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, porque esto es 2 partido por 10, y 2 partido por 10 es un quinto, ¿ok? Este que está acá. Ese es el 2%, otra vez me quedaron rayas raras. Ya, eso equivale a un quinto, que equivale al 20%. Entonces le restamos el 20% y nos da 17.600, ¿cierto? Ya, ya, fácil, facilito. Ya, el segundo dice, determine la función que modela la situación planteada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Como el valor del JIP dentro de un año está determinado por 22.000 por el 80%, ¿por qué está determinado de esa manera? ¿Por qué? Porque si se supone que dentro de un año disminuye un 20%, entonces dentro de un año ¿cuál va a ser el valor del JIP? Va a ser el 80% de los 22.000, y 80% es 0.80, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y su valor dentro de 2 años, claramente va a ser el valor actual, que es 22.000, por 0.80, que es lo que se depreció después de un año. Después de 2 años va a ser el valor que tenemos que calcular, y a este le sacamos el 80%. Por lo tanto, va a ser multiplicado este valor por 0.80, que equivale al 80%, ¿no es cierto? Y después, al tercer año, sería los 22.000 por 0.80 por 0.80 por 0.80, o sea, 22.000 por 0.80 al cubo, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos deducir que el valor del JIP en una cantidad de años t, tomada en años, va a ser B de t igual a los 22.000, que es el valor en el que compramos el JIP, por 0.80 elevado a t. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando se habla de determina un modelo que visualiza algo específico, se supone que es una función. ¿Y esta función de qué tipo es? Es una función exponencial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la variable que es t aparece en el exponente. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, el método usado para poder llegar a este modelo, bueno, es ir leyendo el problema, primero comprender bien el problema, entonces primero vemos el valor actual, hacemos el análisis que anualmente disminuye un 20%, lo que es lo mismo que decir que el valor es el 80% del valor actual, y después vamos viendo algunos casos particulares y llegamos a generar la fórmula. ¿Ya? ¿Ok? Yo los invito, cada vez que se les pida un modelo de algo, háganlo así como, yo digo que es como medio artesanal, que es en el fondo uno dice, a ver, si la variable vale 1, ¿qué pasa? Pum, y hagan una pequeña así como tablita donde visualicen. Si cuando vale 2, ¿qué pasa? Cuando vale 3, ¿qué pasa? Y ahí ustedes observan un determinado comportamiento, y ese comportamiento después lo plasman en un modelo matemático, como este modelo que aparece acá. ¿De acuerdo? Después, en la letra C dice, determina el valor del JIP dentro de 5 años. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer, evaluar nuestra función en t igual a 5. Entonces, b evaluado en 5 nos va a quedar los 22.000 por 0.80 elevado a 5. ¿Sí? La pregunta es, ¿ustedes saben usar la calculadora
Espero que sí. O sea, saben hacer 0.80 elevado a 5. Si no lo saben, tienen que practicar con la calculadora que tienen a mano, ¿de acuerdo? Para que no se vayan a equivocar en este tipo de cosas. ¿Ya? Y da 7.208,96. ¿Ya? Ese va a ser el valor del Jeep dentro de 5 años. Se depreció bastante. Bueno, por eso recomiendan que los vehículos sean cambiados después de 5 años. Ya. Como la función que modela la situación, en la letra D, se nos pide dentro de cuántos años aproximadamente el valor del Jeep será de 1890. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver una ecuación que la vamos a hacer en la pizarra. Vamos a explicar en la pizarra, voy a anotar el modelo que es BDT igual a 22.000 por 0.80 elevado a t. ¿Cuánto tiene que valer t para que nos dé cuál es el precio del Jeep? El Jeep, la letra 1890. ¿Ya? ¿Dentro de cuántos años? Ya, vamos a ir a la pizarra. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el modelo, que es BDT. BDT. Parece que no están viendo la pizarra. ¿Están viendo la pizarra o no, estimados? ¿Estimados? ¿Ven la pizarra? Sí, profe. Ya, gracias. Es 22.000 multiplicado por 0.80 t. Entonces, en la parte C, en la parte de C o D, no me acuerdo del ejercicio, mejor ni voy a ponerle la letra, se nos pide cuánto vale T para que el precio del Jeep sea de 1890, o sea, para que esto sea 1890. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazamos esto por 1890 igual a 22.000 por 0,80 elevado a t. Entonces nos va a quedar 1890 dividido por 22.000 igual a 0,80 t. Claramente esos ceros se van, entonces nos queda 189 dividido por igual a 0,80 elevado a t. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que como tenemos el exponente acá, en este caso particular de esta ecuación, no es como la ecuación sencilla que vimos al comienzo de las ecuaciones exponenciales donde igualábamos las bases, porque claramente igualar esto, dejar como potencia de un número, que sea el mismo número que dejemos como potencia de esto, claramente no existe, no lo vamos a poder hacer. Entonces lo que se hace fíjense que el exponente está en el numerador, perdón, en el exponente. La incógnita está en el exponente, ¿cierto? La incógnita está en el exponente. Por lo tanto, para bajarla tenemos que aplicar logaritmo en base 10 o logaritmo en base e. En términos generales, en los problemas de aplicación, usualmente usamos los logaritmos naturales, ya que acuérdense que es un logaritmo en base e. Entonces, aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Si ustedes se fijan, no hay absolutamente ningún problema en aplicar logaritmo natural a este argumento, porque este argumento es positivo. Si este argumento fuese negativo, no podemos aplicar logaritmo natural, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Entonces de acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el logaritmo natural de 189 partido por 2200 va a ser igual. Sabemos por propiedades de logaritmo que si uno tiene un logaritmo de algo, de un argumento elevado a una potencia, donde el argumento está elevado a una potencia, este exponente que está acá puede pasar hacia adelante, ¿ya? Eso es usando propiedades de logaritmo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ahora que ya logramos, al aplicar el logaritmo a ambos lados, uno baja los exponentes.
Ahí está. Por lo tanto, simplemente, ¿qué cosa es logaritmo? Bueno, podemos hacer el logaritmo natural o aplicar la propiedad del logaritmo natural del cociente, pero yo como ahora vamos a usar la calculadora y este pasa para abajo. Y ese va a ser el valor de t. Entonces vamos a usar la calculadora, los invito a usarla para que comparemos las respuestas para ver si estamos usando bien la calculadora, ¿ya? Entonces vamos a calcular logaritmo natural de 189 dividido por 2200 y esto dividido por el logaritmo natural de 0.80. Espero que les haya dado 10,99, ahora 3 dígitos, aproximadamente eso, ¿ya? Como nos dio con más decimales, uno le pone aproximado. Fíjense ahora en el problema, en el contexto del problema de planteo, uno tiene que responder. Nos dicen cuántos años vamos a tener el precio de 1890 y dice en 10,9999 años, por lo tanto, nosotros vamos a aproximar esto a 11. ¿Ya? ¿Se entendió el problema, estimados? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, fantástico. Vamos a volver. Acá estamos. ¿Se fijan? 10,9, el valor de t va a ser aproximadamente 11 años. Y ahí ustedes, ojo con esto, los problemas de planteo deben ser respondidos con palabras al final, ¿de acuerdo? Donde ustedes escriben como la conclusión. Llegan a un valor, pero con esto no basta. Si es un problema de desarrollo, ustedes tienen que escribir el valor de t, tal que se produce tal situación, es aproximadamente 11 años. Se responde la pregunta planteada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y aquí aparecen otro montón de ejercicios. Yo los invito a revisarlos. Si surgiera alguna duda en alguno de estos ejercicios, están resueltos paso por paso y están explicados paso por paso, así que yo creo que no debería haber ninguna duda. Pero si surgiera alguna duda dentro de alguno de estos ejercicios, en los minutitos que nos quedan al final de la hora, digamos, les puedo brindar unos minutitos finales de la clase del lunes y de la clase del miércoles. No. Además de eso tenemos la clase de ejercicios de consultas del día martes. Así que ahí también ustedes pueden hacer consultas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Profe, Dígame. para esa fecha podría tratar de hacernos una demostración de una propiedad de logaritmos que apareció en el apunte y se lo saltó y no sé cómo hacerlo. O sea, le puedo hacer una demostración. ¿Tenemos tiempo ahora? Sin ningún problema. Perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál? A ver, miremos las demostraciones. Usted dígame cuál de estas propiedades le gustaría que le demostrara. Yo creo que Elija una. la 2 de la D. O sea, la D de la 2. La D de la 2. ¿La de cambio de base? ¿Esa? Sí. Ya, perfecto. Déjeme logaritmo en base A de M igual al logaritmo en base B de M partido por el logaritmo en base B de A. Ya voy a sacar la pantalla, vamos a ir a la pizarra. Ya, acá. Por ejemplo, si se nos pide demuestre que, supongamos, demuestre. Y la voy a anotar. Logaritmo en base A
de m va a ser igual al logaritmo en base b de m partido por el logaritmo en base b de a. ¿Ya? Entonces, demostración. Por ejemplo, nosotros podemos definir sea logaritmo, sea x igual al logaritmo en base b de m y sea y igual al logaritmo en base b de a. ¿Ya? ¿Qué significa? Estoy considerando esto como x y esto como y. ¿Sí? ¿Qué significa que x sea el logaritmo en base b de m? Significa que b elevado a x es igual a m, ¿cierto? Por la definición de logaritmo. ¿Qué significa? Que el logaritmo en base b de a sea i, significa que b elevado a i es igual a a, ¿cierto? Entonces estas cosas se saben, se deducen por el cambio de variable que usamos acá, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a partir de acá, de este lado de lo que queremos probar. Logaritmo en base b de m partido por logaritmo en base b de a es igual a, acuérdense que esto lo llamamos x y esto lo llamamos y, ¿no es cierto? Esto es igual a x partido por y. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos partiendo por el lado, estamos analizando esta expresión que está acá, ¿ya? Ahora, por el otro lado, ahí, voy a cambiar de color. Ya, y por el otro lado, ¿qué cosa es logaritmo? Perdón. Fíjense un poco que puse una línea en vez de poner la expresión curva. Por el otro lado, ¿qué tenemos nosotros? Por el otro lado tenemos logaritmo en base a de m. ¿Qué cosa es logaritmo en base a de m? Bueno, va a ser una cierta z, que es una incógnita, tal que a elevado a z nos dé m. ¿Cierto? ¿Sí? Fíjense ustedes que, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros lleguemos a ver que z es igual a x partido por y, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Observen lo siguiente. Esto implica esto que está acá abajo, ¿no es cierto? Porque si ponemos logaritmo en base a dm z, significa que la base elevado a z nos da el argumento. Y esto significa esto que está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos gustaría probar a nosotros? Por demostrar que x partido por y es igual a z. ¿Sí? Entonces, vamos a demostrar eso. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué tenemos nosotros? Si nosotros probamos que z, vuelvo a insistir, es x partido por y, estamos listos, ¿no es cierto? ¿Lo ven, sí? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? A elevado a z es igual a m, ¿sí? Pero ¿qué cosa es a? De acá, a ver, voy a ponerle numerito. Número 1, número 2. ¿Qué cosa es a? Por 2, a es b elevado a i, ¿cierto? ¿Sí? Por 2 tenemos que a es b elevado a i, que es lo que está escrito acá. ¿Qué cosa es m? Es b elevado a x. Esto por 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que b elevado a i por z es lo mismo que b elevado a x. Y de acá, por propiedades de exponencial, tenemos que i por z es igual a x. Por lo tanto,
que z, esa z que me quedó media fea, déjenme borrarla, me quedó re fea en realidad. Por lo tanto, ¿qué tenemos de acá? Que z efectivamente es x partido por y. Y por lo tanto, ¿qué cosa era z? Logaritmo en base a de m es igual a x. ¿Qué cosa era x? Logaritmo en base b de m partido por el logaritmo en base b de a. Y listo. Ahí está hecha la demostración, estimada. Entonces, todos este tipo de demostraciones con logaritmo se hacen de la misma forma. Ustedes utilizan la definición de logaritmo, llaman a una variable auxiliar x, traducen qué significa esto, a todas las expresiones donde aparezca el logaritmo les ponen como una letra, un nombre, y después llegan a resolver hacer la demostración. ¿Se entendió? ¿Sí? Chicos, ¿hay alguna duda antes de borrarlo? No hay de qué. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ya. Bien. Eso sería todo. ¿Ya? Ahora les voy a dar